la doctora Carla Gómez Márquez, que amablemente nos hizo el favor de estar aquí. Aquí ya está la doctora Carlita, le agradezco infinitamente el que nos haya aceptado estar nuevamente con nosotros. La verdad para mí es un gusto porque aparte es mi compañera en el Hospital Civil, ella es mi compañera y aparte todo lo que ustedes van a escuchar, que es su resumen curricular, la verdad es que lo tuve que resumir porque es súper extenso y por ello, pues les digo, es para mí un honor tenerla porque, pues, como siempre, tratamos de que sean personas que, de las cuales vamos a nutrirnos y aprender mucho, por favor. Entonces, voy a empezar con en forma breve. Ella estudió su licenciatura en la carrera de medicina de la Facultad de Medicina del Centro Universitario, Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara. Estudió su internado rotatorio en el Hospital de Belén, antiguo Hospital Civil de Guadalajara, de la Secretaría de Salud. Eh, Ella recibió el título como médico cirujano y partero extendido por la Universidad de Guadalajara. Obtuvo un tercer lugar académico en el internado de pregrado con promedio de 100 y una obtención de 7 menciones honoríficas en el internado con un tercer lugar, perdón. Lugar obtenido en la carrera de medicina, bueno, también fue un lugar bastante bueno, 16, y estudió su especialidad de pediatría médica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, eh, expedido su título por la UNAM. Tiene una subespecialidad en oncología pediátrica médica por el Instituto Nacional de Pediatría, también expedido por la UNAM su título, y tiene un diplomado en trasplante de progenitores hematopoyéticos, adiestramiento de 11 meses en la Universidad de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos en el Hospital Materno Infantil Vall de Hebrón, Barcelona, España. Ella fue jefa de servicio y encargada de acreditar para gastos catastróficos en la Universidad de Oncología Pediátrica del Hospital Regional en Río Blanco, Veracruz. En ese hospital desempeñó diversos cargos, de los cuales no les voy a comentar porque está muy largo su currículum, y pues fue profesora del curso de Oncología Pediátrica para Enfermería HRRB. Fue profesora de los temas de oncología pediátrica del curso para personal médico y paramédico de primer contacto en HRBB, que es, bueno, ya no les digo las siglas para que no, pues es el Hospital Regional de Río Blanco, Veracruz. Ella es desde el 2009 miembro de la Asociación Oncohematología Pediátrica. Ella es miembro del Colegio de Pediatría de Oaxaca. Ella es miembro de la Confederación Mexicana de Pediatría del Sureste, es miembro de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, SIOP. Ella fue jefa del Servicio de Oncología Pediátrica en el Hospital Civil, doctor Aurelio Valdivieso, en el año 2011 al 2013, donde también desempeñó diversas actividades siendo jefa y fue coordinadora ante la Universidad de Stanford, Estados Unidos, y el Santa Clara Children's Hospital en California para la rotación en oncología pediátrica del 2009 al 2013. Ella hizo una maestría en psicología gestal en el Instituto Gestal Regional Occidente, en Guadalajara, Jalisco, y ella hizo un diplomado en clínica del dolor con la cátedra Dr. Ramón Pardo por la Universidad Autónoma del Estado de Oaxaca, en la Facultad de Medicina, la UAPJO, y ella estudió el diplomado de cuidados paliativos por la Universidad Autónoma del Estado de Oaxaca, por la Universidad Autónoma también, Benito Juárez de Oaxaca. Gracias, doctora Carla. Le cedo los micrófonos. Gracias por este día tan especial, porque hoy es el Día Mundial del Cáncer Infantil. Entonces, tenemos el gusto de escucharla y sobre todo por todo lo que ella les va a comentar, por el incremento que ha habido de este problema serio en nuestra población infantil. Muchísimas gracias, doctora Carla. Lleve acá, le va a dar el compartir. Ahí va, uno. ¿Quién es? Aquí. Aquí. Ok. Ya se está compartiendo. Y le va a dar clic. Sí, te das medio otra vez. ¿Otra vez aquí?
Entonces, No se escucha, doctora Carlita. Hola, buen día a todos, todas. Ya estoy por ahí o no. Quiero saber si me ven, si me escuchan. Ya, se escucha bien y se ve bien. Nada más falta que se amplifique su a pantalla completa su presentación, doctora. A ver, ok, vamos a ver, porque ya les estuvimos dando y no quería. Pero bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que se puedan conectar. De verdad que es un honor estar aquí con ustedes, sobre todo, como comentaba la doctora Nancy, que hoy es el Día del Cáncer Infantil, Día Internacional desde el 2002 por la Organización Mundial de la Salud. Se instituyó este día al estar notando a través del tiempo que el cáncer infantil pues, realmente constituyó un verdadero problema de salud. Bueno, vamos a hablar un poco más específicamente de los tumores del sistema nervioso central, pero vamos a hablar un poquito también de generalidades. Dentro de la introducción del día de hoy, recordemos que aproximadamente a nivel mundial tenemos entre 280 a 300,000 casos anuales nuevos de cáncer infantil, de todos los tipos de cáncer, en menores de 19 años. En México aproximadamente tenemos entre 5,500 a 6,000 casos nuevos por año, en este caso menores de 18 años. En nuestro estado también tenemos un promedio aproximado de 100 a 120 casos nuevos por año en todas las instituciones. Y de estos tumores, desafortunadamente, entre un 70 a 80% van a llegar en etapas avanzadas. De estas generalidades estamos hablando de todos los tipos de cánceres todavía. Y la sobrevida, pues se ha visto que a nivel internacional, en países de altos ingresos, esta sobrevida va a ser de 80%, incluso más, dependiendo qué tumores. Sabemos que los tumores de Wilms, que son tumores del riñón, van a tener una sobrevida hasta del 90% en países desarrollados. Las leucemias agudas linfoblásticas, que son de bajo riesgo, también vamos a encontrar una sobrevida mayor de 80% en estos países. En México, nosotros todavía tenemos sobrevidas globales, o sea, quiere decir que incluimos todos los tumores y que generalmente si metemos a los tumores cerebrales, pues nuestra sobrevida global baja bastante, incluso menos del 50%, pero incluidos todos los tumores y las leucemias, tenemos en promedio entre 50 a 57% de sobrevida. Como ven al pie de página, vamos a estar poniendo las fuentes, por favor, para si gustan checarlo posteriormente. Decíamos pues que a partir del 2002 la Organización Mundial de la Salud hizo bastante hincapié en esto de la detección oportuna y el tratamiento del cáncer infantil a través del Grupo Internacional para el Cáncer, ya que el objetivo de pues bueno, es reducir el sufrimiento de los niños y niñas y también lograr tasas de sobrevida más altas. Se prevé que para el año 2030 la sobrevida global sea de por lo menos el 60%. ¿Esto qué quiere decir? Pues tú dices, bueno, 60% pues es poquito, ¿no? Pero hay países de muy bajos ingresos, por ejemplo, países como Haití, países como algunos países como Kenia, de muy, muy bajos ingresos, en donde tienen unas sobrevidas del 20%, ¿no? Y fíjense el contraste con países de altos ingresos o desarrollados que van a tener más del 80%. Entonces la brecha es enorme. Honestamente, yo creo que para el 2030 no vamos a alcanzar esta sobrevida, ni en México ni en otros países de ingresos bajos, porque pues lo único que hace luego la OMS es nada más ir recorriendo la meta del 2030 al 2040, del 2040 al 2050, y la verdad es que las estrategias de los grupos internacionales
de lucha contra el cáncer, pues no logran aterrizar los objetivos por diversas razones en la gran mayoría de los países. Bueno, teniendo como tabla de las defunciones por edad y causa de acuerdo al INEGI en 2022, la verdad es que más o menos se sacan cada año. Entonces, las del 2022 reflejaron parte del 2021 y salió hasta el 2022. Y así, ¿no? Las del 2023 tienen un poco del año anterior y el año que corre. Entonces, en este año, acuérdense que fue la pandemia. Entonces, nosotros tenemos aquí reflejadas como causas de muerte desde menores de 1 año hasta los 15, 24 años. Pues obviamente también tenemos aquí infecciones y demás, pero a pesar de eso, siguen siendo los tumores malignos, si ustedes se dan cuenta, a partir del año de edad, la causa de muerte, ¿no? Dentro de las primeras 4 causas de muerte, fíjense, desde el año hasta los 18 son los tumores malignos. Dice tumores malignos porque realmente en las tablas del INEGI no diferencian o no separan las leucemias agudas linfoblásticas del resto de tumores. Entonces, realmente las leucemias agudas linfoblásticas es la primer causa de muerte y cáncer infantil en este grupo etario de una de las primeras 5 causas de 1 a los 18. Si quitáramos, por ejemplo, los accidentes, pues sería la primera causa, si se dan cuenta, por lo menos a partir de los 5 años de edad. Y estas tablitas se modifican incluso antes del 2022. Los tumores malignos estaban como después de los accidentes, la segunda causa de muerte. Entonces, digamos que varía muy poquitito por año entre que ser la primera o la segunda, pero siempre están dentro de las primeras 4 causas de mortalidad. Y si se fijan, pues en el periodo perinatal y hasta en menores de 1 año, pues son las malformaciones en general, sobre todo las de cardio. Lo que es el primer mes de vida, pues son las afecciones por consecuencias de la prematuridad, y a partir de ahí, pues decíamos el cáncer. Eso es en general y muy específicamente en relación a la epidemiología de los tumores del sistema nervioso central. Pues bueno, estos van a ser el segundo lugar de todas las neoplasias infantiles después de las leucemias. Decíamos que las leucemias es la primera causa en menores de 14 años de edad. Los tumores del sistema nervioso central son los tumores más sólidos, más comunes de todos los tumores sólidos, ya que constituyen entre el 30 y 40% del total de los tumores sólidos. Su incidencia es de 2.5 a 3 casos por cada 100,000 habitantes menores de 18 años. Y pues bueno, van a encontrar ustedes, dependiendo qué literatura, pues esta relación, ¿no? Entre 30 a 40 más o menos. Y la relación mujer-hombre, o sea, es menor en las niñas, como la mayoría de las afecciones, y un poquito mayor en varones. La mortalidad, desafortunadamente, es mayor al 65% en general. Y también, pues obviamente depende de qué país o qué hospital estemos hablando, tienen un poquito más o menos mortalidad. Esto significa que los tumores del sistema nervioso central son los tumores que nos causan la mayor mortalidad en cáncer infantil. O sea que es impactante porque son muy frecuentes, ya que son el primer lugar de tumores sólidos y con el primer lugar de mortalidad también. Bueno, fíjense que me llamó la atención este dato que leí hoy por ser Día Internacional del Niño con Cáncer, pues obviamente que se hicieron bastantes entrevistas en los diferentes sistemas de salud, lo que es Secretaría de Salud para Población Abierta, se hicieron entrevistas para derechohabientes del ISSSTE y del IMSS, y me llamó la atención que en el 20 de noviembre
pues ya no tenían, pero ya tienen una clínica de tumores cerebrales, como ven ustedes, integrada por más de 12 servicios, lo cual quiere decir 12 especialidades diferentes, las cuales hacen cada quien algo específico, trabajando en equipo en pro de la calidad de vida y sobrevida de estos pacientes. Ya que en el ISSSTE antes tenían ellos una sobrevida de estos tumores específicamente 37% y dicen que pues ahora con la creación de esta clínica y sobre todo la detección oportuna lograron el 65%. Fíjense, casi doblan la sobrevida. Y obviamente esto es pues debido a que se organizaron, a que formaron una clínica específica, obviamente pues les dieron más recursos, ¿verdad? Se obvia. Y pues bien por ellos. Sabemos también que instituciones como los institutos de salud, como Infantil de México, Federico Gómez o Instituto Nacional de Pediatría, pues ellos también tienen ya desde hace bastante tiempo sus clínicas de tumores separados, ¿no? Cerebrales, leucemias, germinales, tumores de hueso, etcétera. Y esto permite que tengamos una sobrevida mayor en cada una de las patologías, pero bueno, bien por el ISSSTE. En cuanto a los factores predisponentes de los tumores cerebrales, pues bueno, como sabemos, igual que la mayoría de tumores pediátricos, la etiología es desconocida. No hay un factor causal como tal, pero tenemos factores predisponentes, dentro de los cuales, igual que otros tipos de cáncer infantil, no sobrepasa el 10% lo que es el factor genético. Aunque dentro de los tumores o cáncer infantil, la verdad es de que los cerebrales son los que tienen un poquito más carga, hasta 10%, relacionado con síndromes hereditarios como algunas facomatosis. Estamos viendo aquí en la foto de arriba a la derecha lo que es la esclerosis tuberosa, por ejemplo. Aquí están algunas de sus características principales, como son las manchitas estas hipocrómicas que tienen los pacientes, a veces desde el nacimiento, a veces las van teniendo a través del tiempo. Obvio, esta lesión de centrofacial de este paciente pues es un poquito, digamos, exagerada, pero hay pacientes que tienen mucho menos lesiones y a veces pues por eso como que pasan desapercibidas a nuestros ojos, porque no todos los pacientes van a estar así como que tan floridas las manifestaciones. En el caso de otra de las enfermedades importantes relacionadas con cáncer infantil y tumores cerebrales está la enfermedad de von Hippel-Lindau, que también nos va a dar algunas características como lesiones de retina, lesiones renales. Tenemos, como les comentaba, aquí al pie de página la bibliografía, si la checan, por favor. Otros factores predisponentes, síndrome de Coden, síndrome de Li-Fraumeni, que ya sabemos que es la deficiencia en la función del gen supresor, P53. También enfermedades como Turcot o síndrome de carcinomatoso o nevoides de Gorlin, que es la fotito que está arriba a la izquierda de la diapositiva. Y obviamente también los síndromes secundarios a inmunosupresión nos van a dar bastantes también tumores. En este caso, los niños post-trasplantados de progenitores hematopoyéticos, cuya inmunosupresión es importante para evitar el rechazo del injerto. El síndrome de Wiskott-Aldrich, que también es una inmunodeficiencia congénita, la ataxia-telangiectasia, que también es un síndrome que tiene inmunodeficiencia, congénito también, y el adquirido, que es el de la inmunodeficiencia humana. Entonces aquí están algunas de las fotos que representan estas enfermedades. Recuerden que la ataxia-telangiectasia, por ejemplo, va a tener esta telangiectasia en lo que es sobre todo la conjuntiva, ahí en la foto de abajo a la izquierda. Y el niño de arriba a la derecha tiene un síndrome de Wiskott-Aldrich y caracterizado sobre todo por esas lesiones de la piel que son como un poco de dermatitis seborreica, pruriginosa, eritematosa. Cuando las ves ya no se olvida tan fácilmente. Y estos pacientes que tuvieron primero una inmunosupresión, lo que van a tener como tumor más frecuente van a ser los linfomas primarios del sistema nervioso central, que es un tipo raro
raro de tumores cerebrales, pero no raro en estos pacientes. Bueno, aquí trato de resumir lo que es lo que comentamos hace un rato. Son las tablas de los síndromes hereditarios asociados a tumores del sistema nervioso central. Y si se fijan, son bastantes, pero de los más frecuentes, pues tenemos la neurofibromatosis. La tipo 1 es la que con más frecuencia se relaciona a los astrocitomas y gliomas de tronco, de cerebelo, de bajo grado y de alto grado también. La tipo 2, la esclerosis tuberosa, que ya vimos algunas fotografías, el síndrome de Li-Fraumeni, el Hippel-Lindau, el de Cowden, Corlin, ya las vimos esas fotos, y un poco ya más raras afecciones, pues serían el síndrome de Fanconi, la poliposis adenomatosa familiar, la ataxia telangiectasia o el retinoblastoma trilateral, que es el que está en la glándula pineal, y pues la verdad es que también es un poco más raro. Bueno, dentro de los factores de riesgo entonces vimos los hereditarios, tenemos también los adquiridos y se habla de muchas cosas que son teóricas, otras que son nada más digamos como que mala información, porque pues realmente el único factor de riesgo que sí se ha relacionado a tumores cerebrales es la irradiación, la radioterapia ionizante a cráneo. En este caso, por ejemplo, los pacientes que tuvieron algún tipo de enfermedad que requirió de radiarse de la cabeza, por ejemplo, las leucemias con infiltración al sistema nervioso central, ese es un caso. Las leucemias que tuvieron que recibir un trasplante y recibieron irradiación total, corporal total, también. Y fíjense que los niños que en los 50, años 50, 60, aún en algunos países, cuando tenían tinea capitis, y según que con la radiación se curaban estos pacientes, la radiación local en cuero cabelludo, pues se les dio un seguimiento en algunos países hasta la edad adulta, niños de 2, 3 años, 4 años, y por ahí se notó que cuando ya tenían 24, 25 años de edad, desarrollaban algún tipo de tumor cerebral con este antecedente bien importante de haber recibido este tipo de radiación de pequeños. Entonces, como ven, el riesgo de desarrollar el cáncer después de la radiación no es de 1 año, 2 años, sino que puede ser tan largo como 20 años, y eso es muy importante. En cuanto a la clasificación, tenemos pues que pueden clasificarse, los van a encontrar ustedes en la literatura por la localización. ¿Esto qué quiere decir? Que pues pueden ser supratentoriales, intratentoriales. Ajá. En cuanto a la histología, también se pueden clasificar, perdón, como dependiendo de qué célula o tejido proceden. En cuanto a su grado de diferenciación, tenemos que los tumores pueden ser de alto grado o lo que llamamos indiferenciados, o de bajo grado o lo que llamamos más diferenciados. En cuanto a la extensión, entonces tenemos que, aunque los tumores cerebrales por definición pues son tumores digamos, de alto riesgo porque están en un lugar pues obviamente vital, pero también tenemos tumores cerebrales que pueden ser por metástasis de algún otro tumor. ¿Ah? Por ejemplo, de un tumor germinal que esté en mediastino, y pues después tenemos las siembras al sistema nervioso. Y también tenemos tumores que pueden ser secundarios. Secundarios decíamos, por ejemplo, en este caso, a la radioterapia en leucemia, por ejemplo. Bueno, decíamos pues que en cuanto a la localización, aquí tenemos la división de supratentoriales o infratentoriales, teniendo como los más frecuentes los infratentoriales y los supratentoriales un 45%, excepto en los primeros 6 meses de vida, en donde los supratentoriales van a ser un poquito mayor los casos. Pero en general, esta es la frecuencia por localización. En cuanto a la histología, entonces a partir del 2007 tenemos que
Desafortunadamente, son más o menos 120 tipos o subtipos histológicos que van a estar incluidos en 7 grupos celulares, que son los que están aquí a la izquierda. Grupos celulares del neuroepitelio, de los nervios periféricos, de las meninges, hematopoyéticos, como decíamos hace rato, los linfomas, derivados de células germinales, metastásicos, etcétera. Y de estos 7, digamos, grupos celulares, entonces vamos a tener que los más frecuentes van a ser los derivados del neuroepitelio. Esta clasificación, decíamos, es a partir del 2007. La verdad es que es súper importante para el adecuado abordaje de estos tumores y para los resultados más favorables, que tengamos una clasificación lo más específica y estricta posible, ya que de eso depende, pues, decíamos, el tratamiento. Entonces, recordemos un poquito acerca del neuroepitelio y recordemos que el neuroepitelio recubre las cavidades ventriculares y del conducto ependimario en el embrión, y es la matriz del cual surgen las células nerviosas. Esto pues nos recuerda que la mayoría de tumores sólidos en pediatría su histología, su celularidad va a asemejar o a recordar una célula inmadura de la cual proceden, ya que estos cánceres van a ser la mayoría embrionarios, no como en los adultos. En los adultos ya sabemos que es la degeneración de los epitelios, ¿no? Que si fumas mucho, pues ya se transforma la célula pulmonar en cáncer, que si la exposición a los estrógenos, pues también nos va a dar un tipo de cáncer de mama al tiempo, ¿no? Entonces, en los adultos sí hay más como una etiología o factores de riesgo, digamos, directos más conocidos, que en los niños. En los niños no. En los niños, digamos que es un poco, decíamos, de oncogenes y de transformación maligna de estas células inmaduras. Bueno, entonces, dentro de estas células del neuroepitelio tenemos como tumores más frecuentes en general los astrocitomas de alto grado y de bajo grado. Si vemos aquí esta gráfica, está muy padre porque tenemos abajo a la derecha los astrocitomas pilocíticos con un 15%. Si se fijan, los astrocitomas pilocíticos, la mayoría son histología diferenciada. O sea, esto quiere decir que teóricamente tienen buen pronóstico por la celularidad. Si juntamos todos los astrocitomas, los pilocíticos y los de alto grado, como ustedes ven a la izquierda, el 7% otros astrocitomas, pues en general tenemos que los astrocitomas, como son los tumores más comunes entre malignos y benignos, ¿sale? Bueno, si se fijan, está un poco complicado, pero en cuanto al grado de malignidad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, habíamos dicho que hay grados 1, 2, 3 y 4 en cuanto a la diferenciación celular, no en cuanto a la metástasis. Ya ven que por ejemplo, tumores de hígado, ¿no? De mama. Etapas 1, pues es local, etapa 2 con ganglios, etapa 3 órganos adyacentes, etapa 4 órganos a distancia. En general, la mayoría de neoplasias malignas se clasifican de acuerdo a digamos, al grado de extensión de esa forma. Pero los tumores cerebrales no, porque decíamos que ya por ser su localización, el sistema nervioso central, pues ya de entrada ya son tumores graves, ¿no? Pero en cuanto a los grados de diferenciación, tenemos 1 y 2 como de bajo grado, el 2 con potencial de crecimiento y de infiltración, y de plano, los tumores 3 y 4 los tenemos ya como tumores realmente malignos, infiltrantes y de mal pronóstico. Bueno, entonces, hasta ahí, de acuerdo a los grados de malignidad.
Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta, algún comentario antes de irnos a lo que es la clínica? Sí me gustaría como saber de la epidemiología y demás, algo que quisieran comentar. Es el momento de hacer sus preguntas. Doctores, por favor, aprovechando que está la doctora Carla. Aquí ya pusieron una, a ver, vamos a ver, dice, ¿dónde nos registramos? De una vez les comento, cambia un poquito hoy la dinámica. A partir de hoy ya va a haber una pequeña evaluación. Al final se registran y solamente quien apruebe el 70% para arriba va a recibir su constancia. Sí, es parte del reglamento actual para ustedes. Entonces, por eso pongan mucha atención para que puedan sacar 10. Entonces, ¿tienen alguna otra duda? Parece que no, doctora, no hay más dudas. Sí. ¿Cuál sería la epidemiología para el neuroblastoma? La epidemiología para el neuroblastoma, bueno, mira, el neuroblastoma es un tumor que puede, de la línea media, que viene surgiendo también del neuroectodermo, ¿ok? Entonces, el neuroblastoma puede estar en el cerebro, pero realmente es rara esa localización. La localización más común del neuroblastoma son las células suprarrenales. Entonces, cuando nosotros hablamos de neuroblastoma, generalmente lo incluimos en los tumores abdominales. Entonces, si yo les doy la charla de tumores abdominales, voy a poner el neuroblastoma porque en menores de 1 año es el tumor más común del abdomen, encontrado en el abdomen, ¿ok? Pero entonces por el nombre podríamos digamos, pensar que es un primario del sistema nervioso, ¿de acuerdo? No sé, entiendo que tal vez esa es la confusión. Entonces el neuroblastoma, su origen celular son las simpatogonias y ese tejido lo encontramos más en la glándula suprarrenal, ¿ok? Aunque es derivado del neuroectodermo. Entonces, más bien estamos recordando el embrión, ¿ok? Entonces, sí, ese tumor, por eso nosotros no lo incluimos directamente como en tumores primarios del sistema nervioso central, aunque sí lo podemos tener, ¿ok? Pero generalmente es línea media. No sé si me di a entender, pero pues cuando hablemos de abdominales, ahí vamos a meter el neuroblastoma. Sí, doctora, yo creo que sí. Dice que gracias, esa era su duda, de la doctora Ámbar Chavarria. Sí, claro, con gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más para que pueda continuar la doctora? Parece que no, doctora. Perfecto. Bueno, entonces, miren, con relación a las características clínicas, entonces, como la mayoría de tumores en todas las edades, pues estas características van a darse secundarias a efecto de masa, ¿ok? Entonces, dependiendo en dónde esté localizado y qué tamaño tenga este tumor, pues obviamente van a ser las manifestaciones. Pueden ser, como ven aquí a la derecha la fotografía, pues dependiendo, ¿no? En dónde esté y qué tamaño, pues obviamente que la persona va a tener problemas pues para hablar o problemas para ver o problemas de equilibrio o de atención o de conducta, ¿no? De manera muy general. ¿Sí? Hasta tener incluso ya situaciones graves como aumento de la presión intracraneal, todo esto pues es dado también por el edema adyacente al tumor, o también por la destrucción incluso del tejido por el tumor. Entonces, ahorita que vean unas de las tomografías, van a ver cómo los tumores hacen, digamos, su maldad por varias situaciones, ya sea por la inflamación, infiltración, la vascularidad, pero pues para fines prácticos, pues todo es secundario a efecto de masa, ¿verdad?
Bueno, la cefalea es nuestro primer nuestro primer signo clínico, nuestro dato clínico más cardinal en la mayoría de los tumores. 70% más o menos independientemente de la localización, van a tener la cefalea como síntoma constante. Pero esta cefalea, ¿cómo va a ser? O sea, ¿es una cefalea de que el niño tiene 3 días con dolor de cabeza? Pues no, ¿no? O que tiene más de 6 meses con el dolor de cabeza, pues tampoco. Entonces, ¿cómo va a ser la semiología? Bueno, esta cefalea generalmente es constante, aparte de que es constante, es progresiva, inicialmente pues no requiere de medicamentos, posteriormente pues la mamá o los del cuidador va notando que pues no, que ya le daban un paracetamol y más o menos se le quitaba, después ya no se le quita, o va requiriendo de medicación más alta en cantidad, en frecuencia. Y esta cefalea suele ser matutina, que despierta al niño este dolor de cabeza o incluso que no lo deja dormir. Estos predictores estos datos, perdón, son predictores de malignidad. O sea, que despierta al niño, ¿no? O que ya de plano el niño está muy inquieto y no puede dormir. Y también tenemos que descartar, obviamente, primero, historia familiar, ¿no? De migraña, de epilepsia, de algún trauma que el niño a lo mejor se cayó o se le olvidó que se cayó o no quiere decir que se cayó porque a veces, pues, los cuidadores, las mamás, pues, regañan a los niños y a veces no quieren decir los niños que se cayeron. O alguna otra situación, digamos, de conducta o hasta el bullying, incluso luego en los niños está causándoles migraña, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy acuciosos al interrogatorio para que realmente sea una cefalea sin una causa conocida. Obviamente, dentro de un examen neurológico anormal, bueno, o sea, eso ni qué decir, o sea, eso es tumor cerebral hasta no demostrar lo contrario. Porque recuerden que los niños, pues no tienen, sobre todo en edades menores a los 6 años, no tienen razones por las cuales tener cefalea, ¿no? Bueno, hipertensión intracraneal también es otro de nuestros datos. Y bueno, esta hipertensión intracraneal se da cuando el tumor está en fosa posterior, sea muy grande o no tan grande, pero es más raro que se presente en tumores supratentoriales. Tendría que ser un tumor súper grande. Pero bueno, es una de nuestras presentaciones. También puede haber déficit visual o no por papiledema, pero ojo, la ausencia de papiledema en la exploración física no excluye la hipertensión intracraneal. Y también, chicos, no todos los niños con hipertensión intracraneal van a tener vómitos en proyectil o van a tener estas otras características que luego nos dicen, es que si no tiene esto, no es hipertensión intracraneal. No. O sea, hay algunos niños que simplemente por la cefalea intensa, la confusión mental, ya son datos de hipertensión intracraneal. También recordemos que en los lactantes que tienen todavía sus fontanelas, las cuales, pues no están cerradas, ¿no? El tumor pues puede crecer, ¿no? Crecer y crecer y crecer alegremente y pues a veces nos da manifestaciones un poco más tarde en cuanto a déficits neurológicos, porque pues las fontanelas se abren más, pero, que también vamos a notar pues que hay un aumento en el perímetro cefálico definitivamente a consecuencia de este crecimiento tumoral, ¿ok? En este caso, cuando hay hipertensión intracraneal, que no es raro de encontrarlo, secundario a hidrocefalia, pues a veces con una colocación de manera urgente y rápida de una válvula de derivación, ventrículo peritoneal o externa, estos pacientes la verdad mejoran increíblemente. Bueno,
Cuando tenemos una localización infratentorial, pues vamos a encontrar diversas sintomatología, diversos datos como la diplopia, el nistagmus y sobre todo la ataxia, tanto para la marcha como para los movimientos en general. En niños mayores incluso somnolencia y decíamos que en los lactantes la macrocefalia progresiva. Se ha visto también en los niños, sobre todo menores de un año, que la tortícolis persistente a veces puede ser un dato único, así como la hiporexia de un tumor cerebral. En cuanto a signos de focalización, podemos tener pues hemiparesias, paraparesias, hipertonías, hipotonías, hiperreflexias, movimientos anormales y obviamente afección de pares craneales, ataxias troncales, ataxias, sobre todo cuando hablamos de tumores del cerebelo. En cuanto a los signos de focalización, pues bueno, el síndrome diencefálico en tumores de línea media, tumores medulares. Generalmente estos niños a veces van a tener incluso hiperlordosis, deformidades de la columna, obviamente dolor localizado y a veces tumores incluso que pueden tocarse hacia afuera de la columna. Y a veces los ven en ortopedia y trauma y los ven como si fuera como una deformidad congénita y hasta que pedimos como la resonancia con gadolínio es que se llegan a ver tumores que a veces son pequeños o que a veces con otros estudios de rayos X pues no se logran ver y a veces eso hace que se tarde bastante más el diagnóstico. En cuanto a las crisis convulsivas, después de la cefalea es nuestro segundo síntoma, también más importante, con el que a veces debutan también los pacientes. Este dato lo vamos a encontrar hasta en el 50% de los tumores hemisféricos, sobre todo astrocitomas y gangliogliomas. Decíamos que los astrocitomas son más comunes. Vamos a encontrarlos en tumores que incluso no son malignos, como los tumores de bajo grado en 28% y 12% en los de alto grado. Importante también tomar en cuenta que hasta 50% de los niños con tumor cerebral van a tener algún tipo de alteración en el comportamiento, como dato importante, ya sea que dejan de comer totalmente, que se ponen muy irritables o que tienen depresión, o que tienen datos de frontalización como agresividad y que a veces son vistos por neurología o por psiquiatría y que a veces no se les realiza una tomografía o una resonancia, sino que clínicamente a veces son tratados estos pacientes y cuando se ve que el comportamiento empeora, pues a veces es cuando se les pide ya el estudio más específico. Bueno, afortunadamente la mayoría de neurólogos pediatras o de psiquiatras suelen pedir en todos estos niños tomografía o resonancia, afortunadamente. Algunos no, pero pues la mayoría sí, y ahí podemos detectar también tumores. Bueno, otro de los datos que es muy raro, pero que también puede suceder, es el coma de instauración súbita. Que el niño, pues sí, pues a lo mejor tenía una cefalea, o no lo habíamos notado, o no lo decía, o a veces en niños pequeños, ese es el reto, pues que como son pequeños, pues no van a comunicarse de la manera que nosotros estamos acostumbrados. Ellos se comunican pues de otra forma, ¿no? Con irritabilidad, con llanto, dejan de comer, duermen mucho, y de pronto, pues cuando ese tumor empieza a infiltrar más y causa una hemorragia o necrosis, o cuando obstruye del líquido cefalorraquídeo, pues entonces estos pacientes, entre comillas, ¿no? Súbitamente, pues presentan un coma, causan un coma, pero pues sí, ya preguntando, nos vamos a dar cuenta que sí, el paciente también tenía algunos otros datos por ahí de alarma.
Decíamos que las alteraciones del comportamiento, aunque son poco frecuentes, también existen. Incluso el bajo rendimiento escolar, la disminución de la concentración, la confusión mental, pueden ser datos de tumor. Y obviamente los tumores como los adenomas hipoficiarios o los craneofaringiomas, que no son tan frecuentes en la edad pediátrica, vamos a tener alteraciones como el sobrepeso o obesidad, la talla baja, la pubertad precoz o incluso la diabetes insípida. ¿Qué vamos a hacer entonces con los pacientes que tengan alguno o algunos de estos datos clínicos o síntomas? Bueno, vamos a principalmente pensar en un tumor cerebral. ¿Por qué? Porque me decía un técnico de rayos X en un lugar en donde trabajé en Veracruz, ay doctora, dice yo, pues más vale hacer un montón de tomografías en las cefaleas y que no salga nada, a no hacerlo y que el niño tenga un tumor, ¿no? Entonces, dije, mira, qué padre, qué bien, porque pues él dentro de su práctica como técnico había encontrado que bastantes niños que se mandaban como niños migrañosos, pues realmente lo que tenían era un tumor. Bueno, hasta aquí, chicos, chicas, ¿alguna pregunta, por favor? Nuevamente hacemos esta pausa para que despierte. No es cierto. La doctora está muy dinámica, me encanta su plática, la lleva muy bonita. La verdad, doctora, está bastante didáctica para todos nosotros y pues aquí es contesten a la pregunta. Si tienen alguna duda, por favor, aprovechen. Ya les digo, es un momento, y como fuimos viendo y como lo dijo la doctora al inicio, los tumores del sistema nervioso central sí son frecuentes en cuanto pues al cáncer, ¿no, doctora? Entonces, pues la verdad es que deberíamos tener interés en ello, ¿no? De prepararnos, conocerlos. Ustedes muchas veces nos refieren a estos niños. Entonces, a mí me dio mucho gusto, digo, compartiéndoles la historia de una doctora de un centro de salud del Rosario. Ella me mandó al paciente, lo sospechó desde que llegó con ella, lo mandó y se pudo enviar al hospital de la niñez a tiempo. O sea, no se manejó como como migraña, como usted dice, o con otro diagnóstico. Sí lo sospechó el centro de salud. Entonces, la verdad, eso es muy bonito y deberían enorgullecerlos. Y obviamente para los que tienen dudas ahorita, pues preguntarlas. Creo que no hay, doctora. Yo veo que no han anotado nada. Yo creo que se están durmiendo, chicos, despierten. Miren, No, acaban de poner la doctora Nancy Enríquez, mi tocallita, la doctora la quiero mucho, ella la conozco, ella es médico familiar y es súper disciplinada y es una persona muy que está siempre con nosotros y puso que está muy clara la ponencia. Entonces, a ver, vamos a ver, ay, se me movió. Igual la doctora Judith, dice la semiología de la cefalea en niños, creo que llegaron tarde porque usted lo explicó muy bonito. A ver. Excelente ponencia. Y del hospital de Tehuantepec dice que todo muy bien. Y dice otro doctor, entonces cualquier niño con solo cefalea recomienda hacer tomografía, ya sea simple o contrastada. Bueno, es muy buena pregunta, pero sí yo hice hincapié que no cualquier niño con cefalea, sino aquel niño que tiene una cefalea atípica, ¿verdad? Eso es lo que hicimos hincapié. Aquel niño en el que descartamos historia familiar de migraña, historia familiar de epilepsia, historia de alguna cuestión más emocional, ¿no? Que sea muy clara, que sea muy clara. O que sea una cefalea de larga evolución, más de 6 meses, pues lo más seguro es de que obviamente si no hay otro dato aparte de la cefalea, no hay focalización, no hay lo que decíamos endocrino, de pérdida de peso, de conducta, bla, bla, bla. O sea, la cefalea aislada como tal no es una indicación de tomografía, ¿eh? Pero yo conté la anécdota, a lo mejor por eso hubo la confusión, conté la anécdota del técnico de rayos X que le mandaban por cefalea
los niños para las tomografías, ¿no? Y que muchos eran tumor. Pero pues obvio, él no sabía los antecedentes, ¿no? A lo mejor no sabía que se había mandado el niño por cefalea, pero que el médico, pues aparte, le había descartado otras cosas, ¿no? Me imagino que tal vez por ahí hubo la confusión. Y bueno, hasta aquí, hablando de las características clínicas, pues es muy importante también. Sí. ¿Quiere que le lea? Sí, hay más preguntas, doctora. Ah, a ver. El doctor Jorge Ramírez dice, ¿puede profundizar en la semiología de la cefalea en niños, por favor? Pues no sé si quede claro. O sea, recuerden que los niños no nos van a decir, sobre todo si son pequeños, tomando en cuenta que muchos tumores cerebrales van a ser en menores de 1 año. O sea, hay como un pico en menores de 1 año y hay un pico más o menos a los 14 años, ¿ok? Entonces, en ese pico de edades son frecuentes. Cuando tiene 14, pues no hay problema. O sea, el niño nos va a decir, mire, doctora, me duele aquí, ¿no? Me duele esta parte, o es una sensación de opresión, o se me viene el dolor para acá. Pero realmente la cefalea en tumores, recuerden que comentamos también que va a depender en dónde esté localizado el tumor. Entonces, hay niños que tienen, por ejemplo, una cefalea que también les incluye el cuello, ¿no? Que también sienten dolor como tipo contractura, se puede confundir con una contractura. Y los niños menores de 1 año, pues no nos van a decir cómo es esa cefalea, incluso van a estar llorando nada más, ¿no? O los niños pequeños, menores de 2 años, ¿qué hacen? Se pegan, ¿no? Se tocan así, o como cuando les duele el oído, ¿no? Que hacen así, o se meten el dedito. Bueno, los niños pequeños, los lactantes, pueden estarse tocando la cabeza o se pegan en la pared o en los muebles o con la frente. Entonces, ese tipo de datos que son indirectos, que podemos sospechar una cefalea, desafortunadamente también son conductas en niños autistas o con algún trastorno del neurodesarrollo. Entonces, tú eres el que tienes que sospechar que el niño tiene cefalea, ¿verdad? Pero la semiología como tal, decíamos, instauración, a veces súbita, pero decíamos que era constante, que era progresiva, que no respondía de manera progresiva tampoco a los AINES, que íbamos necesitando cada vez más dosis de medicamento con más frecuencia. Y que pues no quitaba el dolor hasta que de plano no lo quita nada, ¿no? Pero para el momento en que la cefalea no la quita nada en un niño, pues ya ese niño también va a tener tal vez focalización, crisis convulsivas, ataxia, otras cosas. Pero sí, si el mensaje es de que una cefalea de difícil control en un niño, ustedes la ven, pídanle una tomografía. La radiografía no nos sirve de nada, ¿sí? Nos podría servir si tú estás sospechando que el niño a lo mejor se cayó y a lo mejor tiene una fractura lineal o algo, que ya ven que a veces se queda el dolor de cabeza después del trauma y el niño no dijo, pero realmente el estudio inicial básico es la tomografía computarizada simple. Y aún así, no nos va a detectar todos los tipos de tumores. En fosa posterior, por ejemplo, vamos a necesitar de una resonancia magnética y de preferencia con medio de contraste con gadolínio. Pero el mensaje para el médico de primer contacto o de primer nivel de atención es, sí, la cefalea es rara, no te gusta, mándalo inmediatamente al siguiente nivel de atención y nosotros le vamos a pedir la tomografía, por lo menos decíamos la simple, ¿ok? Gracias, perdón. Ajá. No, es que iba a decir usted algo, la interrumpí, dígalo, por favor. Lo que quería comentar en este punto es que poniéndome yo en el lugar, ¿no? de los médicos de primer contacto y de primer nivel o de zonas alejadas, fíjense que entiendo que muchas veces, primero por la poca frecuencia de estas patologías, no las pensamos, lo entiendo.
Después, ok, la pienso, pero la persona es de muy bajos recursos, está muy lejos o no se puede desplazar, etcétera. Es como que el primer candado, ¿no? Luego, pues el segundo candado es de que, ok, yo creo que sí es un tumor, pero pues no tengo ambulancia para mandar al niño o no tiene para comprar el estudio tomográfico, o no va a poder ir la señora, o luego ya la logro mandar y luego no me lo aceptan en el hospital, ni en el civil, ni en la niñez, y luego no me lo aceptan y luego entonces el niño se muere. Entonces, simplemente el puro hecho de pensar en todos estos candados, en todas estas dificultades que tiene el médico en el primer nivel de atención, muchas veces hace que digas, ay no, qué flojera de plática, ¿no? O ay no, o sea, ni los mando, pues, ay, de todo modo se va a morir. Entonces, entiendo que realmente estamos, nuestra sobrevida precisamente es tan baja e incluso 20% en tumores cerebrales por toda esta problemática que existe. Por lo cual, en esta interrupción que hicimos ahorita de la plática, pues yo sí quiero ponerme a sus órdenes. Al final vamos a poner mi teléfono, el correo, tanto para dudas, tanto como para si quieren mandar a un niño al civil. Yo no digo que ay, todos se van a hospitalizar porque yo no soy quien decide eso, pero pues yo estoy en valoración, entonces pues por lo menos puedo ver al niño, ¿no? Y ya ver a dónde lo vamos a canalizar. Pero no se detengan jamás en pensar esto o en mandar un niño por los recursos que no tenemos. Muchas gracias, doctora. Aquí nada más, bueno, el doctor Luis Leonardo pregunta, es un tema aparte, pero bueno, él hace esta pregunta, dice, los retinoblastomas, ¿qué tan frecuentes son en niños menores a 5 años? Bueno, el retinoblastoma es un tumor primario de la retina, ajá, de las células inmaduras, y su frecuencia más común es dentro de los primeros 18 meses de vida, hasta los 3 años, y es muy raro o casi imposible encontrarlo a los 5 años de edad, ajá, pero sí decíamos que a los 18 el pico máximo es en los 18 meses. Yo me imagino que la pregunta del doctor viene a colación porque hay una diapositiva por ahí nacional de hace algunos años y la cual se daba en los talleres de detección oportuna, donde dice que el retinoblastoma es el tumor más sólido, más común en México después de la leucemia aguda linfoblástica. Me imagino que a eso se refiere porque son diapositivas que se dieron en el primer nivel de atención y donde puede el doctor estar confundido y pensar que el retinoblastoma es muy frecuente en México. Lo que pasa es que se dijo en estas diapositivas que era el tumor más sólido, más frecuente, porque la diapositiva es de un estudio epidemiológico del Nacional de Pediatría, donde en ese tiempo era el Centro de Referencia Nacional de Retinoblastoma. Obviamente en su estadística ellos iban a tener ese tumor muy inflado, pero en cuanto a frecuencia en menores de 5 años específicamente, no tenemos el porcentaje de frecuencia, pero puedo decirte que es como el tumor número 10 de todos los tumores sólidos de pediatría. ¿Me explico? Entre el 8 y el 10 Gracias, doctora. a nivel mundial. Ajá. O sea, es raro, es un tumor raro. Sí, No sé si a eso gracias. se refiere el doctor, ¿eh? Perdón. Yo pienso que sí, doctora, fue usted Sí. muy clara. Gabriela Córdoba ya preguntó sobre la placa, usted ya explicó que no sirve para hacer un diagnóstico porque ella decía que qué datos tempranos podía ver ella en una placa de cráneo, en una radiografía simple de cráneo. Luis Leonardo García Flores dice, ¿la cefalea sería un síntoma inicial en los retinoblastomas? No, porque mire, para que un retinoblastoma te dé cefalea,
primero, tiene que ser un tumor muy grande, un globo ocular muy grande que esté causando compresión en tejidos adyacentes y compresión a través del nervio óptico hacia el sistema nervioso central. O la otra es que ya sea un retinoblastoma trilateral, como lo comenté en las diapositivas de histología de la OMS. Entonces, el retinoblastoma trilateral es muy poco frecuente, rarísimo dentro de los mismos retinoblastomas. La aparición es extremadamente raro. Decíamos que la localización en la glándula pineal de tumor inmaduro de la retina, eso es lo que es un retinoblastoma trilateral. Y eso es lo que nos daría cefalea. O bien la infiltración locorregional hacia atrás, nervio óptico, o realmente de un globo ocular muy grande. Pues ¿a quién no le daría cefalea con un retinoblastomota? ¿No? Entonces, pero no es el dato. El dato cardinal en retinoblastoma es la leucocoria, recuerden. Ya no hay más preguntas, doctora. Muchas gracias. Ok, bueno, vamos a continuar. Rapidísimo porque todavía nos falta. Entonces, bueno, chicos, decíamos que dentro de los exámenes complementarios, el inicial y más importante es la tomografía computarizada. Si se fijan ustedes, yo aquí puse radiografía de cráneo, pero ¿por qué? Porque, bueno, dentro del diagnóstico diferencial, y si tenemos alguna duda, pues entonces a lo mejor el niño pudo haberse caído o algo, y por eso es de que para el diagnóstico diferencial, no para diagnóstico de tumor cerebral, ¿ok? Bueno, la resonancia magnética con gadolinio, obviamente es nuestro gol estándar, incluso para columna lumbar, para tumores que nos pueden metastatizar, como los gliomas de alto grado, o para los meduloblastomas, que son tumores de fosa posterior. La GMIBG es el gamagrama con metayodo benzilguanidina, que también lo pedimos en tumores, por ejemplo, como neuroblastoma. La punción lumbar es otro estudio que hacemos, pero ya es para extensión, ¿sí? O sea, para decir si el líquido también tiene siembras o si el tumor está solamente localizado en una región. La angiografía cerebral en algunos tumores que están muy vascularizados o que no son tumores malignos, por ejemplo, las malformaciones arteriovenosas o los hemangiomas. Marcadores tumorales, en el caso de tumores de línea media, como los tumores germinales, suelen tener alta la alfa-fetoproteína o la gonadotrofina coriónica, pero solamente en ese tipo de tumores, y son raros en el sistema nervioso central. Sí existen, pero son raros. Y obviamente lo ideal sería que todos los niños con sospecha de tumor tuvieran una evaluación neuropsicológica previa. Pero, como decíamos, que la mayoría de nuestros niños van a venir ya casi con hipertensión intracraneal, pues ¿a qué horas les vas a estar haciendo las evaluaciones neuropsicológicas? O sea, el chiste es hacerla cuando el niño empieza a tener la cefalea intensa o los leves cambios de conducta. O sea, ese sería como que el momento ideal, pues, ¿no? Y otros estudios de medicina nuclear como el gamagrama óseo para algunos tumores cerebrales que son metastásicos a hueso también. En cuanto a los factores pronósticos, hablando de sobrevida, pues entonces tenemos que los niños menores de 2 años son los niños que van a tener peor pronóstico, ya que menores de 2 años, por estar en la etapa de desarrollo máximo de su sistema nervioso, pues no se deben radiar, no pueden recibir radioterapia, y ya que la radioterapia es un pilar fundamental en el tratamiento de estos pacientes, pues ya ser un niño muy pequeño, pues ya va a ser un factor de mal pronóstico. Obviamente la localización del tumor, si es un tumor de tronco encefálico, por ejemplo, que sea irresecable o que sea un glioma muy difuso o de gran extensión, pues obviamente no se va a poder resecar, ¿no? O que sea inaccesible para técnicamente resecarlo.
la histología, ¿no? La histología, decíamos, el grado de diferenciación. Esto quiere decir que un tumor entre más diferenciado o más parecido celularmente a las células normales, pues va a ser un tumor mejor, de mejor pronóstico, con obviamente menos riesgo de recaída o de crecimiento, y los de alto grado o de mal pronóstico son los más indiferenciados, de comportamiento más agresivo, más infiltrantes y obviamente con menor sobrevida. Entonces, la mayor supervivencia la vamos a encontrar entre los 10 y 15 años, ya que a esta edad, pues los niños obviamente van a tener manifestaciones que ellos nos van a referir con más facilidad por su edad. La histología suele ser más favorable, son los astrocitomas de bajo grado. Si se operan oportunamente, estos niños les puede ir súper bien. Con una sobrevida incluso mayor del 60 a 65%. Y la detección oportuna, pues, va a ser aquí la piedra angular para la mejor sobrevida de estos pacientes. Bueno, vamos a poner rapidísimo unas resonancias magnéticas nada más para que vean este tipo de tumores. En este caso tenemos astrocitoma pilocítico quístico de cerebelo, que decíamos que en los adolescentes va a ser el tumor más común y con mejor sobrevida. Y los pilocíticos son de bajo grado, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que pues que se pueden resecar, y si se reseca completamente, pues a veces ya se cura el paciente. Pero si se fijan, son tumores súper grandes. En este caso, un astrocitoma hemisférico, que, ¿por qué sospecharía yo que es de alto grado? Bueno, pues fíjense, es una imagen muy heterogénea, tiene áreas de necrosis, tiene áreas de edema, tiene áreas como hemorrágicas, está muy grande, Entonces, entre más compleja sea una imagen, pues generalmente sospechamos más de malignidad por su capacidad infiltrante. En este caso tenemos el meduloblastoma, que es un tumor de fosa posterior. Decíamos que es el segundo tumor más común. Se origina en el cuarto ventrículo. Si se fijan, aquí está la fosa posterior. Son tumores de línea media posterior, de células muy primitivas, de neuroectodérmicas primitivas, que también así se le llama este tipo de tumores. Y si se fijan, está súper grande, ocasionando ya algo de hidrocefalia, y son tumores que pues tienen una muy buena sobrevida si se resecan completamente, y que son los que típicamente nos van a ocasionar síndrome cerebeloso, ataxia, crisis convulsivas o hemorragia hipertensión intracraneal por compresión de los conductos de líquido cefalorraquídeo. Bueno, aquí está otra vez el meduloblastoma, pero aquí ya tenemos una lateral. Fíjense, tumores súper grandes. Bueno, estos están chiquitos. Los que nosotros llegamos a ver luego en nuestros hospitales, en nuestro medio, es que tienen cerebelo en el tumor. En este caso es tumor en el cerebelo. Bueno, aquí tenemos otra vez otro tumor. En este caso es un ependimoma. Si se fijan, la diferencia con el tumor anterior o meduloblastoma es que no es exactamente en la línea media, está muy heterogénea la imagen, es un tumor que es difuso, mire si se dan cuenta, imagen heterogénea, tumor difuso, y acá, si se fijan en la médula espinal, son tumores, los gliomas, que pueden metastatizar o extenderse hasta la médula espinal. Por eso hay que tomar también, generalmente, cuando tenemos un tumor de estas características arriba, pues tomarles también en médula espinal. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos antes de que el paciente se opere, se biopsie, como luego el tumor sangra y se mezcla con el líquido cefalorraquídeo, a veces podemos tener falsos positivos de
siembras en médula espinal, cuando realmente es secundario a la cirugía del área superior. ¿Ok? Bueno. Y aquí tenemos un tumor, un papiloma de plexos coroides. Si se fijan, los plexos coroides pues están aquí en los ventrículos. Aquí está, localizado. Aquí les estoy señalando con la flechita. Y entonces estos tumores hacen grandes hidrocefalias porque son tumores productores de líquido cefalorraquídeo. Son tumores de bajo grado, son tumores que si los detectamos a tiempo, el niño debería de curarse, pero a veces es como las plantitas, con tantito que le quitemos, pues el paciente no es un tumor maligno, pero ahora sí que es como las plantas que le podamos y le vuelven a crecer, y le podamos y les vuelve a crecer. Entonces estos niños a veces se operan varias veces en su vida y entonces acaban a veces falleciendo, no porque el tumor sea maligno, sino porque la morbilidad y mortalidad por tantas cirugías, pues es lo que luego los termina matando. Son niños como la fotito que está aquí, típicamente con unas macrocefalias, son tumores de niños pequeños y decíamos que a veces el niño, pues aparentemente la mamá no le nota ningún síntoma, pero miren la cabecísima, ¿no? Imagínense, estos nenes, los lactantes, aparte de tener la macrocefalia, a veces pues no convulsionan o no tienen otros datos, pero típicamente son niños que pierden habilidades que ya habían adquirido. Ojo, eso es súper importante como datos clínicos, aparte de cefalea de convulsiones, como el niño ya caminaba, de pronto ya no camina, el niño ya decía palabras, el niño ya tenía determinadas habilidades, movimientos, se sentaba, etcétera, y de pronto lo deja de hacer. ¿Ok? Esto es típico también. Estas son otras, estas son tomografías, la de arriba, tomografía de un ependimoma. Fíjense qué horrible la infiltración difusa, son, bueno, tumores horribles, obviamente este paciente seguramente falleció, el de aquí arriba. Y abajo, si se fijan, un tumor diencefálico, está grandecito, pero está bien localizado. Generalmente estos tumores son craneofaringiomas y decíamos que son los que iban a cursar también con alteraciones neuroendocrinas. Este es otro tipo de tumor neuroectodérmico primitivo embrionario de lo que es el hemisferio, pero también cuando está en fosa posterior se llama méduloblastoma. ¿Ok? Horribles, miren cómo desplazan la línea media. Estos pacientes obviamente vienen convulsionando, con ya deterioro neurológico importante por el desplazamiento de los ventrículos, gran edema peritumoral. Bueno, esas fueron nada más unas imágenes de cómo no queremos ver a los pacientes, queremos verlos sin tantos síntomas, con lesiones chiquititas, resecables, accesibles. Y bueno, dentro de nuestros diagnósticos diferenciales decíamos que tenemos las neuroinfecciones, obviamente una neuroinfección que va a tener, que no va a tener un tumor, pues obviamente va a tener generalmente un pródromos, ¿verdad? Un pródromos con fiebre, malestar general, alguien más infectado en la familia también, un inmunocompromiso a lo mejor del paciente, los abscesos cerebrales, pues lo mismo, ¿ok? También, a lo mejor sinusitis crónicas, un traumatismo previo, las malformaciones arteriovenosas, con diferencia a los tumores, generalmente nos van a dar datos súbitos, ¿no? Es el niño que ni sabe que la tenía, ni la familia sabía que tenía esta alteración y estaba en el homenaje o estaba haciendo ejercicio o hasta dormido, empieza a convulsionar y llegan con hemiparesias o anisocorias por ruptura de las malformaciones. Obviamente eso no pasa con los tumores. Metástasis de otros tumores también. Obviamente en este caso de las metástasis, pues generalmente es un paciente ya conocido, que sabemos que tiene un tipo de cáncer y que posteriormente empieza con déficit neurológico. Las migrañas, ya decíamos que pues nada que ver con, generalmente con una cefalea por tumor. Los traumatismos, que es mucho más evidente, mucho más fácil excluirlos. Hemorragias de otro tipo, como hemorragias subaracnoideas, cambios de conducta secundarios a enfermedades psiquiátricas, pero que obviamente tenemos que tomar la tomografía, o incluso intoxicaciones. Desafortunadamente nuestros niños también cada vez más
recientemente consumen N cantidad de drogas y a veces varias al mismo tiempo, nos llegan aquí a la valoración, no sé si a la doctora Nancy también le hayan tocado, pero pues niños que entre cannabis, que llegan somnolientos y que llegan con confusión mental, o niños que llegan convulsionando por crack, etcétera, y que pues nadie sabe qué consumió o qué le pasó, pero pues también incluso puede haber datos muy parecidos a los tumores cerebrales. Aquí tenemos otras imágenes de malformaciones arteriovenosas. Si se fijan aquí, típicamente un patrón hemorrágico con un poco de edema perilesional y suele ser una instalación muy aguda tanto del dolor de cabeza como de las crisis convulsivas y demás. Y también, pues obviamente va a depender de qué tan grande la malformación y qué tan grande la ruptura y la hemorragia. Aquí tenemos también la foto de un absceso. Si ustedes recordarán en nuestras clases de infecto, de neuro, los abscesos suelen tener un halo muy reforzado, con el medio de contraste, generalmente. Y acá a la derecha, pues tenemos un ependimoma, seguramente de alto grado, mi infiltrante, muy horrible, por cierto, la resonancia. Bueno. Ok, en cuanto al tratamiento, el tratamiento de los tumores cerebrales sí o sí es multidisciplinario para el éxito del paciente. Y tenemos millones de candados para tratar estos pacientes. A pesar de la alta frecuencia de estos tumores en todo el mundo, no tenemos casi en ninguno de los hospitales del mundo, y menos del país, y menos en Oaxaca, un equipo multidisciplinar para tratar a estos pacientes. En donde tenemos el neurocirujano, no tenemos el microscopio. Donde tenemos el microscopio, no tenemos los cabezales. Donde tenemos los pacientes, no tenemos ni neurocirujano ni microscopio, ¿no? Entonces, está súper complicado. Aún así, por favor, no se desanimen, no dejen de detectarlos. El problema del equipo multidisciplinario no es de ustedes. El problema de la sobrevida, quién sabe ahí si pueda ser de todos los que estamos ahorita reunidos. ¿Por qué? Porque pues nosotros tenemos que sospechar y mandarlo, y ya nosotros que lo recibimos ya veremos qué le hacemos. Entonces, la cirugía es súper importante porque depende del grado de resección, que idealmente debe de ser del 100%, de eso depende la sobrevida, no nada más en cerebrales, en todos los tipos de cáncer. El resecar completamente el tumor nos va a dar el más alto grado de respuesta. La quimioterapia, por supuesto, es un eje fundamental con la radioterapia para lograr más sobrevida, ¿sí? O sea, son los tres principales tipos de tratamiento que siempre van de la mano en tumores cerebrales, decíamos menos en los menores de 2 años. El tratamiento de endocrinología en el caso de los tumores neuroendocrinos, de neurología para el tratamiento de sus crisis convulsivas y demás, la educación especial en los niños que sobreviven para que sigan hasta donde se pueda siendo independientes, yendo a la escuela. Los niños que recaen pueden recibir un trasplante de progenitores hematopoyéticos y pueden lograr una segunda remisión. Las nuevas inmunoterapias o terapias génicas, hay algunos tipos de tratamientos con vacunas experimentales en este tipo de tumores, terapia inmunológica dirigida a células malignas, obviamente también la psicoterapia, tanto familiar como del paciente, la rehabilitación, súper importante. ¿Por qué? Porque a veces dices, bueno, ok, el niño sobrevivió, ¿ok? El neurocirujano dice, no, pues qué padre, yo ya lo operé, ya se lleva su palomita, se pone su estrellita en la frente, pero pues cómo queda el niño, ¿no? O sea, ¿con qué Karnofsky va a quedar el paciente? Acuérdense que el Karnofsky es la escala de evaluación de la autonomía del paciente. Entonces, aunque en niños pequeños la escala se llama Lansky, en los lactantes o preescolares, y Karnofsky en niños mayores que ya son más independientes, hacen más cosas, como pues bañarse, peinarse, incluso unos ya trabajan, van a la escuela y demás. Entonces, hay un Karnofsky que a veces puede quedar con 40, 50%, que ya es
Es un niño que, aunque no tenga a veces tumor, queda totalmente dependiente de los demás, y son niños que entran directamente a cuidados paliativos porque aunque a veces uno se curan, de todas formas el cuidado de ellos es paliativo ya que no pueden valerse por sí mismos. Eso es muy triste porque aunque decíamos tienen una súper alta mortalidad estos tumores, pero si no se mueren también tienen una súper alta tasa de déficit cognitivos, mecánicos, motrices y de dependencia con sus cuidadores. Clínica del dolor, súper importante también. Y entonces, como decíamos, ¿no? La cirugía, pues sí, un rato y ya súper abrazamos, felicitamos al neurocirujano, le pagamos todos sus millones. ¿Y qué pasa? Que nos quedamos con todo este equipo que realmente se la va a rifar meses y años, no nada más con el paciente, sino con la familia y con lo que, lo más importante, la calidad de vida del paciente, porque no olvidemos que nada más, no es nada más, ajá, sí, ya, quite el tumor y ya, sino cómo va a quedar ese paciente, cuánto va a sufrir la familia, su entorno, la economía, etcétera. Y decíamos hace un rato que los niños que llegan así súper graves con cráneo hipertensivo, por un crecimiento muy rápido del tumor, a veces con una colocación de una derivación ventrículo-peritoneal, la verdad es que evitamos la muerte de manera inmediata del paciente y ya posteriormente se planea una segunda cirugía para retirada del tumor o biopsia y o resección completa en un segundo tiempo con un paciente ya más estable. Lo malo es que a veces no tenemos ni válvulas. Y bueno, pues en cuanto a la cirugía, pues miren, aquí está la cirugía del tercer nivel, con un microscopio, con unas pantallas padrísimas, todo. El Gamma Knife también, que es otra modalidad de cirugía de tumores cerebrales, o como la foto de abajo a la izquierda, cirugía transesfenoidal, que también para tumores diencefálicos, tumores de la adenohipófisis, con menos invasión, menos cruentos, menos morbimortalidad, padrísimo, y pues nada de esto se hace aquí en Oaxaca. Y bueno, recordar cómo se radiaban los niños, ¿no? En principios de siglo pasado, pues los niños, pues nada de protección, nada de cuidado, como la radiación era con bombas de cobalto, que pues eran radiaciones, pues ahora sí que como que poco se podían planear, eran radiaciones a todo el niño prácticamente, muy intensas. Incluso se daban en búnkers totalmente cerrados para evitar la radiación afuera, por lo cual pues el niño pues se tenía que meter solito a la cámara de radiación, solito, con todo el miedo, con máquinas horribles, grandes, ruidos, en donde pues imagínense el pánico de este bebecito. Posteriormente a la derecha pues ya con aceleradores lineales con cabezales que fijan bien la cabecita del niño, donde se puede planear por computadora y mediante tomografía el lugar específico donde radiar sin dañar o dañar muy poco los tejidos adyacentes al tumor. Los niños se pueden sedar o se deben sedar, los niños más pequeños entran con su peluchito. En algunos hospitales, mientras que el niño está acostadito, puede mirar en el techo algunos videos de algo que les guste, con una musiquita para hacerlo lo menos traumático posible, porque pues obvio que sí es traumático, ¿no? No sé a quién le hayan hecho una resonancia magnética o una tomografía, pero pues verán que sí es bien feo meterse a estas cámaras, ¿no? Y más pues si eres pequeño y te sientes agredido desde que entras a un hospital. Bueno, aquí nada más algunas de las características que tienen que llevarse a cabo para la radiación con acelerador lineal. Es un protocolo que debe de ser realizado por personas con alta especialidad, como el radio-oncólogo,
radiooncólogo pediatra, el físico, que es el que debe manejar el aparato, los técnicos que también ayudan con el paciente, para obtener los mejores resultados. Sí tenemos acelerador lineal en Oaxaca, afortunadamente, aunque desde hace muy poquito. Bueno, después de todo esto, comentábamos algo de las secuelas ya y otras de las secuelas que van a tener secundarias al tratamiento o al mismo tumor, pues van a ser leucoencefalopatías, obviamente con áreas del cerebro pues que ya no van a ser funcionales, calcificaciones, dilataciones ventriculares persistentes, afecciones del desarrollo cognitivo, motor, alteraciones visuales, auditivas, aparición de segundos tumores, porque pues como estos niños se radian, entonces pues obviamente sobre la radiación que se da en ese tejido que se radió, pues pueden tener después otro tipo de tumores. Deficiencias escolares, si es que llegan a la escuela, epilepsias, ajá, como mínimo, como mínimo, y las alteraciones neuroendocrinas que también pueden tener estos pacientes. Bueno, dentro de estas alteraciones neuroendocrinas metabólicas, pues van a tener diabetes insípidas, pubertades precoces, déficits hormonales, etcétera. Y bueno, hasta aquí pues creo que ya terminando con las secuelas, haciendo hincapié en la detección oportuna. Me quedo a sus órdenes, chicos, chicas, chiques, con mi correo, mi celular. Estoy en valoración pediátrica de lunes a viernes en el Hospital Civil, solo por las mañanas. Pues intentando haberles dado un panorama muy, digamos, superficial, rápido, ya que son 120 tipos de subvariedades histológicas. Podemos hablar de cada tumor cerebral, de cada variedad por varias horas, pero bueno, no es la intención de esta charla. Y quedo a sus órdenes para preguntas, para asesoría y para otras pláticas. Gracias. Muchas gracias, doctora, de parte de la doctora Nancy, que la disculpe un momento que se tuvo que retirar, pero muchas gracias de parte de la dirección, de parte de la doctora Marta. Gracias por la participación y vamos a ver si tienen algunas preguntas y las pueden escribir en el chat para que podamos responderlas. Pregunta si tiene consulta particular y en dónde, doctora. Sí, tenemos consulta tanto de oncología como de pediatría general y asesoría en trasplante de progenitores hematopoyéticos, porque mucha gente pregunta, ¿qué es un trasplante? ¿Para qué sirve? ¿Mi hijo lo puede tener o no? Entonces también estamos ahí para todos esos servicios, asesoría, psicoterapia gestal familiar también, porque acuérdense que este tipo de familias donde hay un tumor, tanto adultos como niños, no es nada más la lucha con el tumor, sino que es un gran desgaste emocional, psicológico, y estamos ahí en la clínica Osmo, localizada en la esquina de Humboldt y Reforma, en el centro, a una cuadra del Parque El Llano. Pueden llamar directamente a la clínica para las citas o a este celular, que es un celular de WhatsApp. También pueden si gustan. Gracias, doctora. El doctor Aleli pregunta, tengo dudas sobre las escalas de funcionalidad que mencionó. ¿Para qué edades es cada una? Sí, mira, decíamos que el Karnofsky pues es para desde niños de 5 años, 7 años, o sea, niños que ya pueden ser como más independientes, aunque es una escala diseñada para adultos, ¿sí? Puede utilizarse también en niños, pero niños pequeños, menores de 5 años, está la otra escala también que es la escala de Lansky. Ajá, la pueden buscar, la verdad no las puse ahí, de hecho, solo las mencioné como las usamos para ver qué tanta autonomía tiene el paciente, tanto antes y después del tratamiento.
Y a veces en otro tipo de tumores las usamos para decidir si si un paciente le vamos a dar, digamos, un protocolo intenso para curar o si le vamos a dar un tratamiento paliativo. Podríamos tener luego una charla, si gustan, de lo que es cuidados paliativos en pediatría y hablo ahí de todas las escalas que hay y cómo evaluar el dolor y otras situaciones en los niños. Y esta charla de cuidados paliativos no es solamente de oncología. Acuérdense que los cuidados paliativos son para todos. Entonces, muchos niños con muchas enfermedades deben de recibir estos cuidados. Si gustan, pónganlo por allá abajo. Gracias, doctora. Recibe felicitaciones de la doctora Violeta, del doctor Luis Leonardo, que gracias por compartir su conocimiento y excelente ponencia. Del Hospital General, muchas gracias, doctora Carla, excelente ponencia. La doctora Judith Díaz Bustamante pregunta, doctora, solo para reafirmar a mayor diferenciación del tumor, mejor pronóstico y viceversa. Sí, mira, sí, aunque no es como que un dato aislado de buen pronóstico, me explico. O sea, generalmente los tumores de bajo grado, pues al no ser tan infiltrantes, no son invasivos, eh, entonces obviamente tendrían que ser de mejor pronóstico. Pero obviamente que si ese tumor de bajo grado está muy grandote, o es irresecable, pues entonces ya no tiene buen pronóstico, ¿me explico? Pero sí es una, digamos, característica buena que sea de bajo grado, ¿ok? Eso es a lo que me refiero. Sería grado 1 y 2. No sé si quedó claro. Sí, doctora. Bueno, pues ya no hay más preguntas. ¿Alguna otra cosa que quisiera mencionar, doctora? ¿Agregar? No. Con relación a la teoría, pues no, comentaba yo que pues fue una situación una plática muy breve, pues, de lo más general, y que si quieren ahondar en algún tipo de tumor o situación, pues me lo hagan saber y con mucho gusto aquí con la doctora Nancy nos ponemos de acuerdo. Y que tengan un Muchísimas excelente gracias, día. doctora. Gracias. Y de antemano, felicidades y tuvo una gran audiencia. La verdad que el tema estuvo muy interesante y le dan felicitaciones por aclarar las dudas y que estuvo muy interesante la plática. Pues muchísimas gracias por parte de la facultad y es un honor tenerla aquí otra vez. Gracias. Vamos a hacer, Ay. gracias, Doc. Vamos a hacer una pausa en lo que empezamos con los promocionales de esta semana y por parte de la doctora Nancy le tenemos buenas noticias, se van a rifar, se van a mencionar algunas becas, entonces me esperan 5 minutos y ya continuamos, en lo que ya les envío el link de registro para que puedan obtener su constancia y el cuestionario.